Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de salud emocional de Willow Creek Casa de Luz. Seguimos hablando de un tema tan interesante como es el tema de la ansiedad y hoy específicamente vamos a hablar sobre estrés. Específicamente, cómo manejar el estrés en tiempos de pandemia. Usted puede ver en este gráfico interesante, en esta foto, una foto muy interesante en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, donde se ve una piedra balanceada sobre otra piedra. Estuve investigando y viendo que esta piedra se le llama The Balance Rock, la roca en balance, ha estado ahí por 100 años. Qué buena imagen acerca de el balance que podemos tener en tiempos de crisis, de problemas, de dificultad, como por ejemplo la pandemia y todas las consecuencias que ha traído en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de esto. En primer lugar, déjeme definirle un poquito qué es el estrés. Cuando hablamos de estrés, mucha gente usa esta palabra y a veces no está claro, de qué están hablando exactamente. Estrés es una respuesta física y psicológica normal, absolutamente normal. Los animales responden también con estrés. Es parte de nuestro sistema de reacción ante eventos normales de la vida, sean positivos como alegrías o sean negativos como el serio problema del fallecimiento de un ser querido. Dado que la respuesta de estrés es parte del desafío diario de vivir, sin una dosis de estrés, realmente que la vida sería aburrida, sería muy aburrida. Ahora, volvemos a esto, es un mecanismo normal, Dios mismo ha creado y ha puesto este mecanismo en los seres vivos, obviamente en los seres humanos, es un mecanismo normal de adaptación, que nos alerta de un problema. Ya vamos a mirar un poquitito más en un gráfico cómo nuestro sistema de alerta responde frente a peligros potenciales y nos prepara para responder a cambios. Hay dos tipos de estrés que en el campo de la psicología y de la medicina conocemos. Uno se llama eustrés y el otro es distrés. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, porque el eustrés es el nivel saludable, un nivel de motivador, útil, positivo, nos hace reaccionar con eficacia en situaciones difíciles. Nos sentimos satisfechos de la respuesta que estamos teniendo, podemos tener relaciones satisfactorias, etc. Y entonces es una respuesta adaptada. El nivel excesivo llamado distrés es un nivel continuo, crónico, que tiende a transformarse en un nivel enfermizo, puede dañar, como en momentos vamos a ver, el cuerpo, la vida psicológica, nuestra efectividad, nuestras relaciones, etc. El salmista en el Salmo 22, como puede ver en la pantalla, versículos 11 y 12, le dice al Señor: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Y sigue diciendo luego: muchos toros me rodean. Hablando de peligros potenciales que tenemos, usted y yo podemos tener muchos de estos toros que nos están rodeando y necesitamos la ayuda de Dios. Señor, no te alejes de mí. Buena oración, ¿verdad? La angustia está cerca. Ayúdame, Señor, por favor. Miramos un poquito en respuestas de estrés o distrés. Como puede ver en el gráfico, los eventos, vamos a hablar de la pandemia actual, con todo lo que implica, todas las noticias, todas las consecuencias, gente que está falleciendo, gente que está teniendo pérdidas significativas. Uno puede entonces ser impactado seriamente, tanto en el área física, en nuestro cuerpo, como en nuestra área psicológica, emocional, donde inevitablemente los eventos que están moviendo esta pandemia inevitablemente nos impacta. Y ese impacto puede traducirse, podemos responder en una forma de eustrés, esto que tiene que ver con una respuesta saludable de adaptación, o distrés, que es una respuesta no saludable y, por cierto, una respuesta enfermiza, sobre todo si ahí se mantiene en el largo plazo. ¿Qué es este distrés? Bueno, es el estrés negativo. Es un estado de angustia, de sufrimiento, donde uno
no se puede adaptar a los factores amenazantes. Factores amenazantes, lo que decía el salmista, estos toros que nos rodean vamos a tener siempre. Ahora, nuestra respuesta puede ser saludable, eustrés, o no saludable, distrés. Entonces, cuando tenemos esta situación de sufrimiento crónico y no tenemos una adaptación, el estrés normal de la vida nos debe llevar a tener una respuesta saludable de adaptación. Ahí es donde aprendemos en nuestra área física, emocional, relacional, espiritual, adaptarnos, y entonces nos sentimos bien, satisfechos. Pero distrés genera entonces un estado de tensión crónica que puede conducir a un síndrome de quemarse. Aún muchos ayudadores en este tiempo, en medio de la pandemia, en diferentes frentes de ayuda, experimentan lo que llamamos fatiga de compasión, que es una forma de un síndrome de quemarse, no solo física, emocionalmente, sentirse gastado, desgastado. La respuesta de distrés acelera este síndrome de quemarse. Aparece esta fatiga crónica y muchas veces enfermedades psicosomáticas. Hay gente que dice, bueno, las enfermedades psicosomáticas son inventadas. No son inventadas, son enfermedades reales en nuestro cuerpo. Gastritis, úlceras, dolores de cabeza, trastornos cardíacos, taquicardia, problemas en la respiración, se afecta el sistema inmunológico, lo que sea. Enfermedades psicosomáticas, que son el origen, está producido por altos niveles crónicos de ansiedad. Ya vamos a ver un momento más sobre esto. Entonces estamos hablando en distrés de un trastorno de adaptación. Recuerde que tenemos un mecanismo que justamente nos debe ayudar a adaptarnos. Cuando tenemos dificultades para adaptarnos a un cambio que produce estrés, que produce esa reacción física, emocional en nuestro ser, puede haber cambios. Obviamente la pandemia actual ha generado un mundo de cambios y la necesidad de ver, bueno, cómo me adapto a nuevas realidades. Entonces, cuando no nos podemos adaptar, equilibrar, balancear, nos resulta difícil entonces continuar con nuestra vida normal, esto es, nuestras responsabilidades normales, familiares, laborales, lo que sea. El sueño, mucha gente se ha visto alterada seriamente en el sueño, las relaciones, el área laboral. Es cuando se va desarrollando este trastorno de adaptación. Uno puede tener problemas en la adaptación al comienzo, pero se espera que el mecanismo de estrés nos lleve finalmente a tener una adaptación. Hay gente que no se adapta a cambios, a impactos de eventos importantes y entonces vive continuamente en este distrés. Cuando hablamos de un trastorno de adaptación, es un tipo de desorden entonces relacionado con el estrés que puede afectar los sentimientos, los pensamientos, los comportamientos, todas las áreas de nuestra vida emocional y por supuesto a nivel de nuestra conducta. El estrés crónico puede desgastar nuestra vida emocional, física. Es más, el estrés crónico puede abrumarnos, puede afectar nuestro buen estado de ánimo. Uno puede levantarse con un humor negativo, de frustración, de desaliento y vivir todo el día de esa manera. Disminuye la productividad, obviamente, porque uno está concentrado en sobrevivir cada día. Puede dañar seriamente las relaciones. Las relaciones son frágiles. Si uno daña relaciones, eso genera un feedback, genera una respuesta, consecuencias, donde puede haber un daño crónico en las relaciones, puede generar insomnio, y entonces resulta difícil seguir adelante con la rutina diaria. Y entonces estamos en este trastorno de adaptación que al comienzo era pequeño hasta que logramos adaptarnos, pero no logramos finalmente adaptarnos y entonces tenemos esta respuesta de distrés. Miramos un poquito en esta adaptación justamente a la pandemia y a la post-pandemia. En algún momento, como toda crisis que hemos tenido a lo largo de la historia, esta crisis va a pasar. El virus va a cumplir su ciclo. Con toda seguridad va a haber medicamentos disponibles, vacunas disponibles. Eso se está produciendo y está muy positivo, anda muy bien. Pero el impacto que ha dejado esta pandemia en áreas
de productividad, en áreas de trabajo, transportación, consumo, etcétera, diversión, viajes, economía, ha afectado de una u otra manera, donde vamos a tener que adaptarnos a otra normalidad. En este gráfico usted puede ver que había una vieja normalidad y tal vez estábamos medianamente adaptados a esta vieja normalidad. Sin embargo, ahora se presenta una nueva normalidad donde esto obliga a ver, bueno, cómo me adapto a esa nueva normalidad en diferentes áreas, trabajo, educación, qué necesito para funcionar mejor, cómo apoyo a mi familia, a mis hijos, cómo me conecto, cómo uso la tecnología, etcétera, etcétera. Ahora, miramos un poquito más sobre distrés y el impacto que tiene en el cuerpo. Recordamos a distrés como este estrés negativo. El cuerpo y el cerebro se desorganizan y, por cierto, uno puede tener al cerebro o al cuerpo desorganizarse por un corto periodo de tiempo. El problema del distrés es cuando tanto el cerebro, la computadora que va a controlar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra conducta, se desorganizan por largo tiempo, entonces se empieza a desorganizar el cuerpo. Se reduce en el cerebro algo tan importante como es un neurotransmisor que se llama serotonina, que es una hormona del bienestar. Cuando tenemos un buen nivel de serotonina nos sentimos bien, el cerebro produce todos los días cierta cantidad de serotonina de una manera estable y uno se siente bien. Aumenta el cortisol, es una hormona que ayuda justamente en la adaptación cuando se activa el estrés. Cortisol, hay otras hormonas también como es la adrenalina, pero el cortisol tiene una función muy importante de adaptación. Ahora, si el cortisol permanece en el cuerpo en grandes cantidades, a veces el cuerpo justamente produce grandes cantidades de cortisol para ayudar en esta adaptación al estrés. El problema es que cuando se producen grandes cantidades o por mucho tiempo, el cuerpo corre el peligro de empezar a enfermarse. Y entonces aparece el distrés en el largo plazo y empieza a impactar al cuerpo. El cuerpo se producen dosis de inflamación, mucha gente tiene una novedosa enfermedad como es la fibromialgia, aparece la posibilidad de tener diabetes, dolores generalizados, donde a veces el médico pregunta ¿dónde le duele exactamente? Bueno, no sé exactamente, tengo un sentimiento de molestia en todo el cuerpo, de dolor generalizado. Muchas veces hay trastornos gástricos o gastrointestinales como gastritis, úlceras, etc. Hay una cantidad de enfermedades en el aparato digestivo fruto de este estrés crónico, de este distrés. Trastornos cardíacos, gente que experimenta alta presión y no le baja la alta presión, están permanentemente conectados, no pueden disminuir el estrés, entonces la presión sanguínea se puede levantar a niveles peligrosos. Taquicardia, el corazón se pone a latir enloquecidamente, puede haber dolor en el pecho, aún un infarto cardíaco. Una gran cantidad de gente está en este tiempo de estrés teniendo problemas en el manejo de la presión sanguínea y aún gente está teniendo infartos y aún muriendo por infartos cardíacos. Trastorno del sueño, diferentes tipos de insomnio y daño en el sistema inmunológico. Es interesante el impacto que tiene particularmente el cortisol cuando está en altas cantidades y por mucho tiempo. Dios creó este sistema para ayudarnos en nuestra defensa, en el funcionamiento de esta adaptación que había mencionado, pero cuando está en altas cantidades y por mucho tiempo empieza a dañar. Se ha visto el impacto que tiene el cortisol en el daño, en la disminución, en el sistema inmunológico, justamente cuando el cuerpo está lidiando con pandemias como la actualmente y con todo lo que es virus, bacterias. Necesitamos un sistema inmunológico fuerte, sólido, que se enfrente con los virus y puedan finalmente controlarlos. Pero la gente que está en altas dosis de distrés tiene este tipo de problemas de adaptación y su sistema inmunológico bajan las defensas. Mucha gente rápidamente identifica, después que tuve ese malestar, ese problema familiar, esa mala noticia, etc., empecé a afectarme y finalmente terminé con
con un problema de gripe crónica, tos crónica que no se me pasó por meses. Bueno, en el libro de Job sufrió muchas pérdidas y pasó un buen tiempo, probablemente un año, con todo este tipo de pérdidas, hasta adaptarse nuevamente. Y en un momento Job expresa en el capítulo 30, versículo 27 del libro en la Biblia de Job, dice, hablando de su propia experiencia de sufrimiento: no cesa la agitación que me invade, tengo una ansiedad interna, tengo una agitación que no cesa, está de una manera permanente noche y día. Y termina diciendo, me enfrento a días de sufrimiento. Qué duro cuando uno todo el tiempo está enfrentando sufrimiento, pérdidas, dolores, enfermedades físicas, emocionales, problemas familiares. ¿Qué impacto tiene ahora ya no solo en el físico, sino en los pensamientos, en las emociones, en la conducta? Bueno, ansiedad es uno de esos impactos. Estamos hablando justamente del tema ansiedad. Proverbios 12:25, el sabio Salomón observa, no solo en su propia experiencia, sino en la experiencia humana, que la angustia abate el corazón del hombre. Todo lo que es la ansiedad, la angustia, las reacciones exageradas de estrés abaten el corazón del hombre, el centro, el eje de la personalidad humana. Otros impactos en pensamientos, emociones y conducta tienen que ver con un constante estado de preocupación, de miedo. Junto con esto hay un bajo desempeño, bajo rendimiento escolar, laboral. Hábitos de escape tienen que ver con adicciones. Mucha gente que se siente con altas dosis de estrés se dedica a comer, comen mucho, grasas, carbohidratos, comidas fritas, en grandes cantidades por largos periodos de tiempo. No cabe duda de que la angustia que nos ha producido toda esta pandemia ha hecho que mucha gente aumente significativamente de peso. Déjeme decirle, mi esposa cocina muy bien, está cocinando fantásticamente bien, se las ingenia para trabajar como consejera dentro de casa y para cocinar fabulosamente bien, y he aumentado por lo menos 5 libras de peso, y eso que hago gimnasia y en casa, y con mi esposa hacemos gimnasia todos los días, pero no creo que voy a bajar estas 5 libras hasta que pase esta pandemia. Pero una vez más, hay gente que se dedica a comer de una manera salvaje, o tienen otras adicciones, de adicción a la tecnología, viven conectados con sus amigos de Facebook, o viven conectados con alcohol, drogas, etc. Son hábitos de escape. Disfunción en las relaciones tiene que ver también con la conducta. Los problemas relacionados con el distrés generan esta disfunción en las relaciones. Tristeza, depresión, preocupación, el hecho de tener una preocupación crónica, ya sea una preocupación obsesiva por algo en especial, el temor a ciertas pérdidas, o preocupaciones cotidianas donde se enfrenta la vida con un pensamiento negativo. Conductas agresivas, enojo. Usted puede ver en la pantalla a una persona trabajando ahí con la computadora que de pronto la rompe, y muchas veces corremos el peligro cuando nos enojamos de tener acciones disruptivas de este tipo, problemáticas. A veces nos enojamos o podemos tener conductas agresivas con otras personas, y eso nos va a devolver una respuesta muy negativa. Podemos tener pensamientos suicidas. Mucha gente en este tiempo de pandemia, por toda esta ansiedad que ha generado, se han suicidado en cantidades, en porcentajes muy grandes. Daña el estado de paz y de vida espiritual. Jesús habló de no estar en ansiosa inquietud, un término que modernamente estamos hablando de esta ansiedad crónica, de este distrés por la lucha en la vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces gente no logra tener este balance, esta estabilidad, este equilibrio, y viven en una constante ansiedad, sentimientos de culpa, dudas. Ahora, déjenme hablarle un poquitito de algo muy importante de cómo fuimos creados y diseñados por Dios. Usted puede ver acá una muchacha corriendo delante de un reloj donde sonó una alarma y se pone a correr. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro tiene, así es como Dios nos ha diseñado, y es muy inteligente el diseño que ha tenido
en todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente. El cerebro tiene una conexión permanente a una alarma. Tenemos varias alarmas en el cuerpo, pero hay una alarma, que ahora voy a hablar un poquitito más de esto. Cuando se percibe una amenaza, esta alarma envía señales al cuerpo para liberar hormonas que aceleran el ritmo cardíaco, elevan la presión arterial, nos ponen en marcha ya sea para luchar, para enfrentar, para huir. Es decir, las diferentes amenazas nos dan una energía para ponernos en movimiento. Una vez más, cuando la amenaza desaparece, se espera, y así es como fue creado este mecanismo, que el cuerpo regrese a un estado normal y a un estado de relax. Muchas veces el sistema de alarma permanece, este es el problema, conectado todo el tiempo. Y ahí está la alarma sonando, sonando, sonando. Y tenemos entonces una reacción, una respuesta de ansiedad que va más allá de lo saludable, que no cumple un resultado favorable para el cuerpo. Pero una vez más, quedó conectada la alarma con el cerebro y entonces el cerebro responde permanentemente como si estuviera todo el tiempo mirando una película de terror. El control del estrés ayuda justamente a que el cuerpo y la mente se adapten. Hablamos de resiliencia, esa capacidad de responder de una manera apropiada, eficaz a los desencadenantes, a los estresantes de la vida cotidiana. Sin este control, el cuerpo está en un estado de alerta permanente. Así que es vital poder aprender a balancear. Hemos hablado que estos mecanismos están creados, diseñados por la sabiduría del mismo Dios para tener ese balance. ¿Se acuerda de la roca de Arkansas, la roca de balance? Necesitamos tomar ejemplo de la naturaleza y aprender a tener, aún en medio de dificultades, presiones. Imagínese 100 años esa roca manteniéndose en balance. Imagínese la cantidad de lluvias, vientos, movimientos de tierra que puede haber experimentado. Sin embargo, ahí sigue en balance. Con el tiempo, este estrés crónico o este distrés que estamos hablando puede llevar a serios problemas de salud. Ahora, déjenme hablarle un poquitito más de cómo este sistema de alarma, le mencionaba que nuestro cerebro está conectado con este sistema de alarma, que tiene que ver con esta respuesta al estrés. El primer paso de esta respuesta de estrés es justamente esta señal de alarma. Alarma es un término interesante que significa a las armas. De ahí viene la palabra alarma. En otras palabras, tome las armas. Póngase en movimiento, hay un peligro, algo tiene que hacer justamente para defenderse. De ahí viene la palabra en español, tome las armas. El cerebro y la mente se detectan el estímulo externo, cualquier tipo de estímulo externo, y se produce ese estado de alerta y de tensión. Estamos en un estado de alerta y estamos mirando, recordamos que esto es un mecanismo de adaptación para ver cómo nos adaptamos a los peligros potenciales. Peligros potenciales tenemos siempre. Se movilizan entonces respuestas físicas, químicas, estas son las hormonas, emocionales, para enfrentar el desafío. Lo que uno trata es de enfrentar el desafío de una manera inteligente, saludable, balanceada, que de pronto que la solución no sea peor que el problema. Y esta respuesta de lucha o escape ayuda a enfrentar entonces el desafío presente. ¿Qué más sucede? Bueno, entramos en una segunda etapa de adaptación crónica. Hay estímulos, la pandemia es uno de estos, estamos hablando de un estímulo crónico desde el punto de vista médico y de las estructuras de gobierno. En distintos países se están manejando la información clara de que esto no va a terminar en pocas semanas o en pocos meses. Podríamos estar luchando con esta pandemia todavía por un par de años. Estamos hablando entonces de cuando un peligro es crónico y entonces lleva al cuerpo y a la mente a la necesidad de adaptarse crónicamente. ¿A usted le gusta? No. ¿A mí me gusta? No. ¿Que nos guste esta situación? No nos gusta esta situación. Pero que tenemos que adaptarnos para atravesarla, definitivamente que sí. Entonces, frente al desafío de estímulos crónicos a enfrentar, el cuerpo y la mente se preparan para justamente adaptarse y resistir la presión.
El organismo, tanto el cuerpo como la mente, pasan a este estado de alerta roja que puede conducir a un proceso de fatiga crónica progresiva. Y el impacto de esto tanto en el cuerpo como en la mente. Por ejemplo, en el cuerpo diferentes órganos son afectados. Lo que quiero decir con afectados es que primero se afecta la función de un órgano. Una persona puede decir, me siento mal y esta tensión está afectando mi aparato digestivo, no siento que como bien, no siento que digiero la comida bien, tengo constipación, tengo diarrea, tengo dolor de estómago, etc. Ok, al comienzo se altera la función, pero progresivamente esta tensión va impactando los órganos y puede dañar seriamente los órganos. La tercera etapa, que es la etapa de agotamiento, es una etapa de daño, una etapa final. El cuerpo, la mente y las emociones se agotan y se evidencian justamente los síntomas del agotamiento. Cuando hablamos en agotamiento en el estado mental, emocional, hablamos de burnout, un síndrome de quemarse. Las situaciones estresantes crónicas y sin resolución aumentan justamente este desgaste, aumentan el daño físico, la capacidad del cuerpo para recuperarse y defenderse es cada vez más difícil y como resultado aumenta el riesgo de daño. Hemos hablado del daño físico, enfermedad crónica. Este tipo de estrés crónico puede llevar a enfermarse de la punta del pelo a la punta de los pies. Distintos tipos de enfermedades y aún puede llevar a la muerte. Ahora, déjeme hablarle de un ejemplo bíblico. Es interesante. Siempre me impresionó Moisés como un líder que toma aproximadamente 1 millón de personas del país de Egipto, miles de años atrás, en situaciones muy difíciles, teniendo que atravesar un desierto y llevándolos a la tierra actualmente que es Israel. Moisés tenía tremendas habilidades como líder, amaba al pueblo al cual estaba sacando de esclavitud, tenía un gran rendimiento, tenía fuerza, estamina, pero su dedicación, su compasión lo llevó a agotarse físicamente, mentalmente, espiritualmente, físicamente. Lo único que finalmente quería era escapar. Interesante la oración, estudiando con más profundidad la oración que Moisés le hace a Dios. Es la oración de una persona que está experimentando este síndrome de quemarse. En el libro de Números en la Biblia, en capítulo 11, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo? Tenía la impresión Moisés que tenía que llevar a toda la gente en su regazo. Y particularmente se levantaba temprano y estaba hasta la noche aconsejando a toda la gente, corriendo con todos los problemas de la gente. Una locura. Dice cómo llevarlo en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados. Y usted recordará, si ha leído esta historia en el libro de Números, que pasaron 40 años recorriendo ese desierto para un recorrido que lo podrían haber hecho en menos de un mes. Tomó 40 años por muchas razones, y el pueblo quejándose contra Moisés. Tiene que haber sido muy difícil, y le sigue diciendo a Dios: yo solo no puedo con este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. Tremenda oración, ¿verdad? Habla de un hombre que está quemado, que se queja con Dios, consigo mismo. Debemos, importante lección entre muchas, colocar límites a lo que hacemos, compartir responsabilidades, trabajar en equipo con otras personas. El mismo Dios le había dado otras personas para trabajar en equipo, ayudarle, pero se ve que Moisés no había tomado muy en cuenta esto y estaba con un estrés crónico, con un distrés que lo llevó a quemarse. Un simple resumen: cuando hablamos de estas fases de estrés, esto que se llama el síndrome general de adaptación, recuerde que este estrés es un mecanismo justamente de adaptación. Primero tenemos a la izquierda el nivel normal de resistencia, luego tenemos la señal de alarma, a las armas nos pone en marcha, tenemos la etapa de resistencia y por último, si esto continúa, es la etapa de agotamiento, y vamos a seguir mirando un poquitito más. ¿Cuáles son algunos agentes estresantes que tenemos
Esto tiene que ver con las causas de estrés. Una vez más, los agentes estresantes van a estar siempre. Por definición, es cualquier estímulo externo, interno. Esto puede ser físico, psicológico, relacional, sociocultural, cualquier tipo de estímulo que de una manera directa o indirecta influye para desequilibrarnos, desestabilizar ese equilibrio. Normalmente quisiéramos que todo estuviera bien y vivir en equilibrio. No siempre es posible en el mundo moderno y es muy difícil en un tiempo de pandemia que todo esté en equilibrio. Debemos y tenemos una cantidad de estresores, de agentes estresantes que van a impactarnos todos los días. Miramos algunos de ellos. Pandemia y sus consecuencias. Esta pandemia tiene consecuencias por todas las áreas de nuestra vida. Traumas, un desastre natural, el clima, demasiado frío, demasiado calor, un trastorno climático, un huracán, un terremoto, un ataque físico, robo, retos, cambios en nuestra vida que alteran las actividades normales, nos pueden crear problemas económicos, relacionales, pérdidas, contratiempos cotidianos. Podemos vivir en una zona donde hay muchos ruidos, problemas en el ambiente de trabajo, tránsito, exigencias irritantes, extraviar documentos, problemas de salud, presiones familiares, laborales, etc. Usted puede ver en la foto ahí un típico dominó donde uno puede empujar una pieza del dominó y pueden caerse todos. Y podemos tener uno o varios de estos agentes estresantes, particularmente con esta pandemia estamos teniendo muchos agentes estresantes a la misma vez y a veces es difícil lidiar con tantos agentes estresantes, sobre todo si uno no se ha preparado. Podemos tener problemas de salud, problemas crónicos, hay individuos, familias que experimentan dificultades, situaciones persistentes que se mantienen como son problemas de salud, pobreza crónica, falta de recursos crónicos para sobrevivir, deudas crecientes, dolores físicos, malas condiciones de vivienda, trabajo poco satisfactorio. Todo esto impacta de una manera seria inevitablemente en nuestra vida y se transforma en agentes estresantes. Problemas financieros, problemas familiares. El sabio Salomón dice, relacionado a problemas familiares, el que perturba a su casa no hereda más que el viento. ¡Wow! Tocar en la casa, vivir de una manera problemática, disfuncional en casa puede impactar todas las áreas de la vida y podemos heredar vientos, y no solo vientos, sino huracanes. ¿Qué son algunas reacciones que podemos tener? Es un ejemplo de varios cuadros organizados de ansiedad, o lo que llamamos la ansiedad como un trastorno clínico. Podemos tener diferentes reacciones. Este distrés en forma crónica va a impactar, una vez más, como ya lo mencioné, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Hay gente que tiene ataques de pánico, tienen como ese botón que está a la derecha ahí en el gráfico, apretan ese botón, boom, genera una reacción repentina de ansiedad, de temor, una sensación de catástrofe inminente que aparece de repente sin previo aviso. Hay gente que se le pone loquito el corazón, tienen taquicardia, se le levanta la presión, se desmayan. Hay gente que tiene fobias de todo tipo, son miedos intensos, desproporcionados, miedos muchas veces irracionales respecto al objeto, la situación o actividad que se teme. El salmista, interesante hablando de esta reacción de ansiedad, dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¡Wow! Qué serio cuando experimentamos eso, que no puedo controlar la ansiedad. Hay gente que tiene miedos relacionales o sociales, tienen miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a ser abandonados, miedo al escrutinio, a la observación de los demás, debido a su inseguridad, a su vergüenza. Se sienten como en esta muchacha en esta foto, señalados por todos, con toda esa ansiedad que genera este miedo. Hay gente que la ansiedad crónica se le ha transformado en un trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión indica pensamientos que llamamos intrusivos, o sea, pensamientos forzados. No quiero tener esos pensamientos, pero los tengo, indeseados, recurrentes, persistentes, que justamente producen inquietud, producen aprensión, temor, preocupación. Y mucha gente, junto con estos trastornos obsesivos, tienen una compulsión de tener conductas repetitivas denominadas justamente compulsiones. Hay gente que se lava las manos o cuenta los tiles,
las baldositas del piso, o tienen todo que tener de una manera exageradamente ordenada. Si algo sale de ese orden, experimentan mucha ansiedad, y entonces tienen o comprueban permanentemente si la puerta está cerrada, si la puerta del garaje está cerrada, si la cocina está apagada, etc. Y es un trastorno permanente que sin duda se queda con lo mejor de nuestra vida. Hay gente que experimenta trastornos de estrés postraumático. Esto tiene que ver con un trauma emocional, como muchas veces aparecen situaciones de agresión, robo, guerra, un accidente automovilístico, violencia doméstica, desastres naturales, y entonces uno experimenta una ansiedad crónica de alta intensidad, con problemas de insomnio, aún la posibilidad emocional de sentirse. Muchos soldados a veces se sienten que están en el momento de un ataque, en la misma guerra de la cual vinieron. Tienen ese flashback, esa reacción donde son impactados una y otra vez por las imágenes que fueron produciendo esta ansiedad. Estrés postraumático. Interesante varios cuadros clínicos donde uno puede quedar fijado ahí. Hay gente que tiene trastornos de ansiedad generalizada. Se experimenta una ansiedad constante, de alto nivel, largo plazo. Se levantan, ya están ansiosos, permanecen ansiosos todo el día, se acuestan con ansiedad, no duermen apropiadamente. El salmista, hablando de esto, dice en el Salmo 119, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Es serio cuando la ansiedad, la angustia, este distrés que estamos hablando, se apodera de la vida de una persona. Una vez más, algunos cuadros clínicos organizados de ansiedad. Ahora, déjenme hablarle de aquí hasta terminar nuestra charla del manejo saludable del estrés. ¿Qué hago con todo esto? ¿Hay esperanza? ¿Puedo manejar todo esto? Sí, sí podemos. Déjeme darle algunos detalles. En programas siguientes vamos a seguir hablando de justamente el manejo saludable del estrés, y vamos a mirar otras facetas del estrés. Ahí tenemos, no sé si juega a estos juegos, pero ahí tenemos un juego que llamamos Scrabble, donde jugamos con hacer palabras, y una vez más, a situaciones de riesgo uno puede ponerle un cierto stop, y esta es la teoría. No podemos evitar las reacciones de estrés. El estrés va a estar presente, es parte normal de la lucha en la vida cotidiana, pero podemos aprender a controlar esas reacciones, no solo a controlarlas, sino a redirigirlas para funcionar más saludablemente. ¿Se puede? Sí se puede. Miramos algunas de estas respuestas. Evalúe su capacidad de aprendizaje y de tener nuevas respuestas. Ahí tenemos una foto que nos habla de una puerta. ¿Se anima a entrar por una nueva puerta? Abrir esas puertas. A veces uno ha estado girando en una rotonda, en un círculo cerrado de seguridad, donde aparentemente estamos seguros, pero esa seguridad a veces nos está matando, donde uno repite lo mismo, no aprende nada nuevo. En tiempos de crisis como estamos viviendo, parte de una sobrevivencia saludable definitivamente es: voy a aprender, necesito aprender. Voy a aprender a responder al desafío de la vida de formas más saludables y equilibradas. ¿Se anima a repetir esta frase? Voy a aprender a responder al desafío de la vida de formas más saludables y equilibradas. Voy a aprender. Si no lo he aprendido hasta ahora, voy a aprender. Voy a abrir esa puerta. Algunas sugerencias. Si usted va a abrir esas puertas, hay que crear inevitablemente nuevas estructuras. Puede ver un gráfico interesante ahí donde esta persona, que tal vez es usted también, está escribiendo ahí, dice: mi nueva vida empieza hoy. Definitivamente voy a empezar a tener hábitos distintos. Voy a enfrentar aquello que he temido toda la vida. Voy a enfrentar este desafío que tengo hoy en la vida cotidiana. El mismo Señor Jesús, hablando de empezar y de enfrentar desafíos, como por ejemplo nos menciona acá en una enseñanza: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Una vez más, cualquier cosa que usted quiera construir. Y enseñanza inteligente.
¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para construirla? Usted calcula, muy bien, voy a dirigirme en cualquier dirección, voy a cambiar mi trabajo, voy a prepararme más, voy a educarme más, voy a aprender más el idioma, voy a completar los requerimientos que se requieren para esto, voy a mejorar mi espiritualidad con Dios, voy a mejorar mi relación con mi esposo, mi esposa, voy a mejorar mi relación con mi hijo, mis hijos, voy a motivarlos para que se eduquen, se adapten, lo que sea. Cualquier torre que usted quiera construir, siéntese primero y mire qué elementos tiene, y si no los tiene, empiece a ver cómo usted puede tener aquellos elementos que le van a ser suficientes justamente para construirla. Algunos principios básicos importantes en este manejo saludable del estrés. Tome conciencia, haga una sincera valoración para comprender cómo reacciona frente a las situaciones que le producen estrés. Recuerde que las situaciones de estrés nos hacen reaccionar como con un patrón. Tenemos ciertos patrones de conductas. Los patrones son ciertas conductas ya organizadas, estables, donde más o menos respondemos de la misma manera. Tome a esos patrones de reacción. Tenga conciencia. A ver, ¿cómo reacciono cuando tengo un agente estresante frente a mí? En general, las habilidades para manejar el estrés no son naturales. Usted y yo estamos lidiando con la necesidad de aprender para ver cómo manejar una infinidad de agentes estresantes. Una vez más, si no hemos aprendido, lo interesante como seres humanos, podemos aprender esas nuevas habilidades. ¿Se acuerda la puerta a abrir? Voy a aprender a responder al desafío de la vida de formas más saludables y equilibradas. ¿Se anima a abrirla? Abre esas puertas nuevas. Evaluar la real disposición para aprender habilidades para manejar el estrés de manera saludable. ¿Realmente usted quiere hacerlo? ¿Es una persona enseñable o tiene el orgullo de pensar que ya se las sabe todas y que no necesita aprender nada? La humildad nos hace pensar, tengo mucho para aprender y voy a aprender. Evaluar su real disposición a cambiar. Le quiero recordar que la post-pandemia que vamos a vivir en unos meses va a generar un desafío, no importa en el lugar donde está, en la ciudad, en el campo, en cualquier país que esté, va a generar un desafío tremendo a nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia, nuestro carácter, etc. Buen tiempo para pensar en adaptarse, en aprender. Ahí tienen el gráfico los niveles de estrés que van desde niveles básicos a niveles donde respondemos con mucho estrés y con mucho desgaste. Entonces, aprenda a manejar esas reacciones, tome conciencia. Reconozca una vez más, un cuadro más, sus reacciones frente a agentes estresantes. Reconozca el impacto que tiene en el cuerpo. Déjeme reconocerle algo. Cuando se me levanta el nivel de estrés y tengo reacciones exageradas, rápidamente tengo jaqueca, migrañas, me empieza a doler la cabeza y escucho a mi cuerpo. Mi cuerpo, mis reacciones me hacen ver que esto no está trabajando bien, y entonces el cuerpo me enseña a tranquilizarme, tomar descanso. ¿Cuál es el impacto que agentes estresantes tienen en su cuerpo? Hay gente que come en exceso. Esta muchacha en la foto está comiendo en exceso. No ayuda comer en exceso. Puede por un momento aliviar la ansiedad, finalmente no ayuda. Uno puede reaccionar con enojo, con ira, con llanto, con tristeza, con desánimo, con depresión, con aislamiento, con negatividad, con rencor, con amargura, o puede disponerse a tener conductas adictivas como alcohol, tabaco, drogas, estar adictos a la electrónica. Nada de esto ayuda. Son respuestas disfuncionales que van a generar nuevos problemas. Discusiones, problemas relacionales en familia. Una vez más, si usted reconoce, puedo identificarme con alguna de estas reacciones en forma estable. Estábamos hablando de un patrón de respuesta, nos obliga a pensar. Creo que debo ejercitar cambios. Déjenme hablarle un poquitito de la perspectiva espiritual dentro de estos cambios. Somos entes, personas creadas con una espiritualidad para responder en nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Dios creó en el ser humano estas reacciones de estrés. Ahora,
La perspectiva espiritual de estas reacciones es, le animo a buscar activamente la presencia de Dios, los propósitos de Dios, aún en medio de dificultades y presiones. Presiones y dificultades, espérelas a lo largo de toda la vida, las vamos a tener. Lo interesante es que las dificultades siempre tienen propósitos y es importante aprender a descubrirlos. A mí no me cabe ninguna duda de que Dios nos está tirando la orejita y al mundo entero nos está ayudando a ver con esta pandemia. No estoy diciendo que Dios fue el creador de esta pandemia, estoy diciendo que creo que Dios nos está llamando la atención acerca de cómo estamos funcionando, cómo estamos cuidando la naturaleza que Él creó. Una vez más, las dificultades que tenemos en la vida siempre tienen propósitos y es importante descubrirlo. El libro de Santiago en la Biblia, en el capítulo 1, dice que la prueba de la fe produce constancia y la constancia lleva la obra a un feliz término para que sean maduros e íntegros. Es interesante, cuando tenemos situaciones de presión, dolor, sufrimiento, podemos desarrollar fantásticamente aspectos que muchas veces no consideramos desarrollar, como son aspectos del carácter en nuestra vida, para tener más integridad, más madurez, más resiliencia, más fortaleza. Pases tiempo a solas con Dios. Yo lo hago todas las mañanas al comenzar el día, orando por necesidades reales de cambio, leyendo la Biblia, nutriendo su vida espiritual, buscando la sabiduría de Dios para la vida, definiendo cómo va a aplicar los principios de Dios a diferentes circunstancias. Esto requiere un análisis consciente e intencional. Y tenga metas realistas cuando enfrenta cambios. A veces quisiéramos hoy ponernos en marcha y mañana tener todos los resultados. No va a ser así, especialmente cuando estamos hablando de cambios profundos. Metas realistas. Nuestra respuesta a lo que dispara el estrés es opcional y controlable. Ok, ¿puedo controlarlo? Sí puedo controlarlo. ¿Puedo controlarlo de una manera más eficiente, más saludable? Definitivamente que lo puedo hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tener respuestas más tranquilas, más pacíficas, que no impacten tanto el cuerpo y la mente como respuestas o patrones de conducta que hemos mencionado? Disminuir el poder que tiene el estrés o los agentes estresantes, disminuir el poder que tienen sobre nosotros y encontrar un camino para seguir adelante y usarla, aún usar a ese estrés como reaccionamos y aún las circunstancias adversas, problemáticas, para ser el tipo de persona que Dios quiere que sea. Dios está persiguiendo metas en nosotros. Una de esas metas es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo podemos aún en estas circunstancias de dolor, sufrimiento, formar ese carácter en nuestra vida? Y otra cosa interesante, como metas realistas cuando estamos enfrentando situaciones amenazadoras, podemos redirigir las reacciones de estrés. No necesitamos dañarnos, enfermarnos, podemos redirigirlos de una manera saludable. Miramos un poquito, por ejemplo, cuando enfrentamos la ansiedad de esta pandemia. Algunas sugerencias. Tener un balance en lo que piensas, adquirir correcta información, nutrirse de una correcta información, seguir con medidas de cuidado, de precaución. El pánico no está incluido en estas medidas de precaución. Procure no llegar a situaciones de pánico. Deje de comer comida chatarra, ingiera una dieta lo más saludable posible. Socializar y mantener relaciones significativas y constructivas. Ahora quiero hablar un pequeño párrafo sobre esto. Investigaciones demuestran que la falta de conexión humana afecta al cuerpo más que fumar, más que tomar alcohol en exceso y no hacer ejercicio. Soledad aumenta el riesgo de muerte entre el 25 al 30%. Es lo que estamos observando en la realidad actual en Estados Unidos. Es asombroso la gente joven, adulta, que se está suicidando por esta soledad. Hacer ejercicio, dormir por lo menos 8 horas por día, aprender a relajar el cuerpo, aprender a cuidarse, a cuidar a los tuyos, enfrentar un poquito la ansiedad de esta pandemia. Algunas otras cosas en el área más emocional, relacional, dedicarse a lo importante y a lo que construye, a lo que crea fundamentos sólidos. Podemos desarrollar mejores valores del carácter, podemos invertir, nada impide que podamos invertir
tiempo saludable en familia, comer juntos, orar juntos, reflexionar en el plan de Dios para nuestras familias, cómo podemos funcionar mejor, utilizar mejor nuestro tiempo, etc. Prepararse para una nueva normalidad. Le he mencionado que viene una nueva normalidad, usted ya la puede ver en diferentes áreas de la vida. No podemos seguir igual. ¿Cómo podemos prepararnos para esa nueva normalidad? Aprender a decir no a las cosas que no son importantes o que no son constructivas para la vida. Hábitos tóxicos, pérdida de tiempo. No pierda el tiempo, es horrible perder el tiempo, quedarse horas mirando programas de TV en Netflix, pasando con amigos virtuales horas a través de la computadora. Rivalidades familiares, conductas adictivas. Aprenda a decir no a aquellas cosas que no son constructivas. Busque soluciones reales a problemas reales. El futuro cercano, en pocos meses, en un par de años, se presenta como un gran desafío. Aprenda a adaptarse, ir adaptándose para ese desafío. Y es importante encontrar nuevas maneras activas de controlar el estrés. Las formas inactivas que se llama de controlar el estrés, como es TV o navegar por internet, jugar juegos o video games, pueden parecer relajantes, pero no son relajantes. Al contrario, pueden aumentar y van a aumentar el estrés en el largo plazo. Déjeme darle un par de ideas, un par de slides acerca del distanciamiento social. Tenemos un énfasis permanente en haga distancia, permanezca en distancia, y de pronto nos ha creado nuevos patrones de conducta. Déjeme hablarle de este distanciamiento social, aislamiento social y soledad. Dios nos creó para estar conectados. Desde el mismo Génesis, en medio de la creación que Dios hace de todo, luego de crear al ser humano, Dios reflexiona e indica la Escritura en el libro de Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Es interesante la idea aquí, es que la idea traducida al español sería una idea de que no es bueno que el hombre, que el ser humano esté amputado. La soledad es como estar amputado, disociado de otras personas. Conexión, Dios nos creó para estar conectados, está ligado a salud, especialmente en tiempos de estrés. Pero hoy se nos recomienda distanciamiento social como parte de la prevención. Es interesante donde uno puede estar caminando. Yo camino con mis perritos todos los días y es interesante ver que cuando un vecino, alguien en el barrio ve que uno está ya a la media cuadra, a la cuadra, ve que uno está caminando, rápidamente se cruzan de vereda. Tremendo, ¿no? El entrenamiento en poco tiempo que hemos aprendido de esta prevención, de este distanciamiento social. Se calcula en Estados Unidos que un 45% de adultos, de gente de arriba de 50 años, se sienten aislados en Estados Unidos. Cuando perdemos la conexión social, experimentamos un mayor nivel de estrés, siempre. Tenemos tendencia a experimentar depresión, dificultades emocionales, pensamientos suicidas. No solo hay gente que tiene pensamientos suicidas, se están suicidando. Disminuye el sistema de defensa, el sistema inmunitario. Tenemos muerte prematura. Es interesante, estaba leyendo un artículo de una investigación médica que se hizo, que esta soledad, este aislamiento social, cuando gente está completamente aislada, el impacto equivale a fumar 15 cigarrillos por día. ¡Wow! El impacto que tiene en la vida, en el cuerpo, en las hormonas. Está serio. Algunos síntomas que nos hacen reconocer que tenemos este aislamiento social. Unos poquitos síntomas le menciono acá. La falta de estímulo en el cerebro, y por cierto, tenemos mucho estímulo de ansiedad, pero menos estímulos sociales, relacionales. La falta de estímulo en el cerebro hace que los movimientos sean más torpes, más lentos. Mucha gente no hace gimnasia, no camina, no saca a pasear al perro, no hace nada de esto, entonces el cuerpo se vuelve más lento, más torpe. Dificultad para tomar decisiones. Mucha gente, como síntomas de aislamiento social, tienen un profundo aburrimiento, falta de interés en general, retraimiento. Podrían usar bien su tiempo para leer, estudiar, sacar un certificado, prepararse mejor para el próximo futuro, pero la falta de motivación les impide. Pérdida de interés en la higiene personal. Hay gente que puede pasar sin bañarse por 2, 3, 4, 5, 6 días, sin cambiarse la ropa.
etc. O su alimentación es pobre, la nutrición es pobre. Y por último, otros síntomas de distanciamiento, de aislamiento social, tiene que ver con el abandono, el desorden, el almacenamiento compulsivo de comida o de lo que sea, que no son consideradas proporciones apropiadas para acumular, que no tiene sentido acumular. Un par de consejos sobre cómo sobrellevar el aislamiento durante la pandemia. Es importante planificar, conectarse de una manera segura, mantener contactos con personas significativas. Obviamente necesitamos usar la tecnología. Déjeme decirle, en estos meses he aprendido muchísimo acerca de tecnología. Tengo buenos hermanos en la fe, buenos amigos, también un hijo que es ingeniero, que todo el tiempo me están enseñando sobre tecnología, y siento que tengo mucho para aprender, pero ¿se acuerda que le había mostrado ese gráfico de una puerta? Yo estoy metido en esa puerta, ahora quiero seguir avanzando y aprender todo lo que pueda sobre tecnología y cómo conectarme de una manera más saludable con los demás a través de recursos tecnológicos. Hable con personas seguras sobre tus preocupaciones, tus necesidades, esto ayuda tremendamente. Retransformar el distanciamiento social en conexión social real. Una vez más, volvemos al desafío, lo animo, lo desafío a aprender tecnología, que no sea una excusa, no me puedo conectar con Zoom o con cualquier otro sistema porque no sé cómo manejarlo. Tome el tiempo, pregunte, investigue, practique y lo va a aprender. Tome un descanso de las noticias y los medios sociales. Hay mucha gente que está metido en fábulas permanentes, en cosas a veces horribles, en ideas permanentes que transmiten muchos medios. El periodismo se ha dedicado para tener más clientes a dar noticias increíbles que a veces están seriamente distorsionadas. Los medios, Facebook y cantidad de medios a veces tienen la habilidad de poner, gente tiene la habilidad de poner ideas, mensajes, conceptos increíblemente distorsionados, y uno puede introducir en la mente una cantidad de ideas que luego van a producir mucha de esta ansiedad que estamos hablando. Escuchar sobre la pandemia puede ser muy estresante, así que ponga límites en lo que usted quiere escuchar sobre esta pandemia. Tenga una lista de organizaciones comunitarias de ayuda, organizaciones de salud mental, organizaciones religiosas que pueden ayudar. Puede entrar a alguna de esas organizaciones como voluntario. El domingo pasado estuvimos en relación con nuestra iglesia, que tiene una gran sensibilidad hacia la comunidad y está ayudando de una manera fantástica, como he visto en pocas iglesias, ayudar de esta manera con tanta pasión, con tanta precisión. Entre otras cosas, vi una de las metas en este tiempo fue para distribuir comida a la comunidad, fue equipar 10.000 cajas de comida donde gente de la congregación pueda llevarlas a nuestro centro de cuidado y ahí se encargan de distribuir esta comida a personas con necesidad. Hermoso fue ver 150 jóvenes de la iglesia, además de adultos, con todo el cuidado de máscaras y toda la protección, pero trabajando, cantando, saludando, trabajando apasionadamente en ver cantidad de gente de la iglesia que venía con sus cajas en los autos y listos para ponerlas ahí, listas para entregar. Qué cosa tan hermosa. Qué hermoso es poder ser voluntario en causas nobles de este tipo. Tener una mascota, déjeme decirle que disfruto mucho de tener un par de perritos muy agradables, muy lindos. Algunos consejitos más de sobrellevar el aislamiento durante la pandemia. Aprenda a vivir el desafío de estar solo con usted mismo. Muchas veces es un desafío grande. No corra de usted mismo, no escape de usted mismo. Practique generosidad, esto es, dar a los demás no solo ayuda al receptor, al que recibe, sino mejora el bienestar del dador. La Biblia nos anima permanentemente a practicar el dar. Dar es un principio de abundancia. Dar en todo aspecto, tiempo, recursos, energía, dedicación, escucha a los demás. Salir de nuestra zona de confort y seguridad y tomar riesgos controlados. Practicar exponerse responsablemente. Si usted va a un parque, va al supermercado, vuelve a su trabajo, hace una salida, compras, transporte público, procure tener
prevención, medidas de seguridad, pero no dé lugar al pánico. Y por último, aprenda habilidades o conocimiento. Puede aprender, he visto en este tiempo cantidad de instituciones que están dando estudios, aún muchos de estos estudios son gratis, muchos de estos estudios están siendo sostenidos por el gobierno o por instituciones privadas. Trate de tomar ventaja de lo que pueda en cuanto a aprender, desarrollar más habilidades. Mencioné la habilidad de manejar electrónica, tecnología, a adquirir más conocimiento. Algunos consejitos más para el manejo saludable del estrés. Organice su vida, simplifique su vida, no viva a la deriva, no viva en el ahí se va. Asuma compromisos inteligentes, organice su día, decida qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer, tome control de su actividad diaria. Coloque límites realistas. Hay muchas cosas que nos causan estrés por no colocar límites. Procure identificar, como ya antes le había mencionado, qué es lo que le causa estrés y poner límites. Vivir en los límites reales de lo que Dios quiere que uno viva. Esto implica muchas veces cambiar el ritmo de vida. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no vale la pena preocuparse. Coloque límites reales. Modificar la manera de pensar, lo hemos hablado en otros programas, algunas ideas finales en esto. Esto no se puede hacer, puede ser cambiado por, esto va a ser difícil, pero puede ser que funcione, y puedo hacer que funcione. Manejar alguno de estos programas nuevos para conectarse, qué difícil, pero usted quiere conectarse con sus hijos, sus nietos, su familia cercana, lejana, aprenda. Esto no se puede hacer, procure ver si lo puede cambiar aunque esto sea difícil, voy a hacer que funcione. Darle una visión positiva a los pensamientos negativos, proteger la mente y el corazón del negativismo, del pesimismo, buscar cada día momentos para analizar lo que estamos pensando y procurar cambiarlos por pensamientos saludables. Proverbios 12:20, el sabio Salomón había observado algo interesante, que hay alegría en el corazón de los que piensan el bien. Qué hermoso, cuando podemos pensar de una manera útil, positiva, saludable, eso trae alegría a la vida. Un par de láminas finales. Me gustó una expresión, no sé si la he escuchado, probablemente la he escuchado, si la he escuchado se la repito nuevamente. Ahí a la derecha puede ver en un jardín que aparecen estas malezas, dientes de león se llaman. Hace poquito en el jardín, que siempre me gusta la jardinería, no soy un devoto a la jardinería, pero me gusta tener un jardín. Tengo algunas ideas en este tiempo de cómo plantar, y ya plantamos, siempre en el mes de mayo plantamos con mi esposa una cantidad de flores que nos alegra la vida verlas, y tengo el plan en las próximas 2 semanas de plantar algunas plantitas que nos ayuden a ver lo lindo, pero he estado luchando con estas malezas que se llaman dientes de león, y han sido difíciles de sacar, sobre todo que hemos tenido un tiempo muy lluvioso, muy húmedo. Pero esta es la idea: alimentar los pensamientos negativos es como regar y fertilizar malezas. ¿Y sabe qué? En vez de fertilizar esas malezas, lo que quiero es sacar esas malezas. Entonces vuelvo al concepto: alimentar los pensamientos negativos es como regar y fertilizar malezas. No riegue malezas, no fertilice malezas. Hay que sacarlas. Último slide, en 1 Pedro 5:7, se nos da en la Biblia un consejo fantástico acerca de qué hacer con toda esta ansiedad que estamos hablando. Recuerde que no vamos a eliminar totalmente la ansiedad de nuestras vidas. Dice la Escritura: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso es poder manejar nuestras ansiedades en relación, en comunión, en compañerismo, en el cuidado de Dios. No dude del cuidado de Dios. Dios lo ama, Dios nos cuida. El tema es que podemos responder inteligentemente a nuestras ansiedades, que no van a desaparecer de nuestra vida, y echarlas sobre la espalda de un Dios fuerte, sabio, poderoso, que nos cuida. En otras palabras, a Él le importa acerca de nosotros, de usted y de mí.
Que Dios le bendiga, que estos conceptos puedan ser de utilidad, enriquecedores para la vida.